También hacemos una mirada interna institucional. Señores transportistas y señores de todos los gremios a nivel nacional, nosotros en el Ministerio Público y desde la más alta dirección, la Fiscalía de la Nación, por supuesto que somos los primeros en decir, fiscales que hagan bien su trabajo, felicitaciones, pero fiscales que no hagan bien su trabajo o que, como se dice o se ha venido diciendo de algunos sectores, que se libera detenidos, que se les denuncie a esos fiscales, que se les denuncie, pero no se puede solo decir sin hablar con cifras reales. Cuando tenemos a estas personas capturadas y luego por varias veces, después de ser capturadas y por delitos y en las mismas circunstancias, con los mismos elementos, incautándoseles armas, granadas, drogas, con los mismos cargos, las volvemos a capturar en 1 o 2 años. Y este discurso es para volvernos a encontrar, y no debemos encontrarnos. El Ministerio Público viene a expresar, en primer lugar, su absoluta solidaridad y condolencias por las reiteradas lesiones a la vida, al cuerpo y a la salud respecto de tanto de los gremios de transportes como de todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Esto es un tema humano que no podemos dejar de manifestar y crean que en el Ministerio Público, en virtud de ese sentimiento compartido, estamos desplegando, a pesar de las carencias económicas, presupuestales que son de público conocimiento, pero estamos desplegando nuestros mejores esfuerzos para llevar adelante todas y cada una de las investigaciones respecto de este fenómeno delictivo que nos está desbordando. Lo primero que yo quisiera dejar en claro es lo siguiente. El Ministerio Público, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, tiene una función netamente de investigación a partir del conocimiento del delito. Si bien es cierto, desplegamos también una función adicional de acuerdo a nuestra ley orgánica, que es de muchos años atrás y que la vamos pronto a reformular. También ahí se habla de prevención, pero nuestra prevención es netamente orientadora, educativa, exhortadora. Es muy diferente a la función de prevención del delito que sí recae, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política, sobre nuestra Policía Nacional del Perú. ¿Por qué la diferencia? Porque es importante que la población, la ciudadanía sepa quienes deben con el presupuesto que necesitan. Claro que sí, se les tiene que asignar de mucha logística y qué bueno que se ha declarado en emergencia, no porque se le desmerezca a nuestra policía, sino porque realmente ya han llegado a un punto tal que necesitan ser fortalecidos. La policía tiene el encargo constitucional de prevenir ¿cómo? Por eso el uso de las armas. Tienen las armas para patrullar las calles. Tienen ellos la preparación técnica. Después de 5 años, ellos salen a las calles porque son los encargados de custodiar, de garantizar la seguridad interna. Por lo tanto, esa no es labor de otra entidad, menos del Ministerio Público. El Ministerio Público recién interviene cuando la lesión, cuando, señores, la desgracia ya se produjo. Por eso voy a decir lo que he venido diciendo en diferentes espacios y otras mesas de trabajo. Lo que se necesita es fortalecer la inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? Para que a través de sus grupos organizados, debidamente preparados y capacitados, hagan planes operativos de infiltración en las bandas u organizaciones criminales, seguimiento, agentes encubiertos, infiltrados, busquen informantes para que puedan realizar operativos, ya sea en flagrancia o también operativos con un esquema y un diseño como manda su propio reglamento y con participación, sí, del Ministerio Público para ingresar a las guaridas, a los lugares donde están operando clandestinamente, a puerta cerrada, las organizaciones criminales y donde tienen toda la data de la ciudadanía,
donde dicen, acá tenemos a los panaderos, acá tenemos a los transportistas, acá tenemos a los peluqueros, a las ollas comunes. Ellos no actúan de manera improvisada. Todo es parte de un plan y el plan no se hace en la calle, el plan no se hace a la luz del día. Esos planes macabros de esos delincuentes organizados están detrás de una pared. Esa es la inteligencia operativa que nosotros hace tiempo estamos proponiendo para que nuestra Policía Nacional pueda actuar, pero con los recursos necesarios. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el patrullaje. Patrullaje vecinal, especialmente en las zonas urbanas y en las zonas ya identificadas donde hay mayor incidencia delictiva, como sicariato, extorsiones, secuestros. Patrullaje no tradicional. Ya estamos en el siglo XXI, señores. Patrullaje con drones, patrullaje con todas las cámaras que deben ser extendidas a nivel de todas las ciudades importantes o de todo el Perú, cámaras interconectadas con los centros de monitoreo de cada distrito, de cada municipalidad, para que de esa manera, cuando ocurre un sicariato, un homicidio, en ese mismo momento, si hay un software que está conectando a todas las cámaras, se va a hacer como en los países de primer mundo. ¿Y por qué no pensar también que podemos ser, en tema de seguridad, un país civilizado, desarrollado? Hacer un seguimiento en el acto, en tiempo real, con patrulleros conectados, con serenazgo conectado, con helicópteros de la Policía Nacional y, ¿por qué no, también de nuestras Fuerzas Armadas? De esa manera, si nosotros golpeamos en tiempo real y detenemos a esta criminalidad, créanme, esto va a surtir efecto, como repito, se ve en otros países. La unidad, por supuesto que también yo la apoyo, estamos de acuerdo en la unidad, pero la unidad quiere decir coordinar y escuchar las buenas propuestas. Otro aspecto que es importante y que no hay que olvidar es revisar el tema de las migraciones. Tenemos que revisar el tema de las migraciones y también el tema con los penales. En una mesa última de CONASEC señalé que en los penales todavía, y por eso se continúan haciendo requisas, tiene que haber bloqueador de celulares e instalar o mejorar las condiciones de los locutorios donde los internos puedan, sí, hacer sus llamadas o tener entrevistas con sus abogados, siempre monitoreados, porque siguen habiendo noticias e incluso investigaciones donde se detecta que la extorsión o el sicariato provino de algunos penales. Entonces, ese es el trabajo que yo he propuesto hace meses, desde que asumí la alta dirección del Ministerio Público, que tiene que trabajarse, señores. Además de ello, el tema del presupuesto es sumamente importante. Pero antes, estaba olvidando un tema que debo mencionar. ¿Sabían ustedes, señores, que, y en eso me uno a las palabras de la señora presidenta del Poder Judicial, estamos a tiempo de revisar la aprobada ley de extinción de dominio, porque lamentablemente se ha olvidado incorporar delitos tan graves como son lavado de activos, corrupción y criminalidad organizada? La ciudadanía debe saber de que todo el dinero que proviene de la criminalidad organizada y que comete extorsiones, sicariatos, secuestros, todo eso es lo que alimenta más la criminalidad organizada. Y si no se va a poder incorporar esa criminalidad organizada en extinción de dominio, entonces estamos retrocediendo. Estamos a tiempo, y lo digo fraternalmente y respetuosamente. Tenemos que revisar, porque si no estamos dando un mal mensaje a la población y el mejor mensaje a la criminalidad organizada, a la corrupción y a los lavadores de activos. Por otro lado, el tema del presupuesto, confiamos que a la policía, nuestra Policía Nacional, para poder trabajar muy bien con ellos, su inteligencia tiene que ser fortalecida. De igual manera también no puede dejarse de lado la necesidad de dotar del presupuesto adicional al Ministerio Público conforme se prometió por parte del señor primer ministro Adriancén hace unos meses con motivo del atentado a la sede de la Fiscalía
en Trujillo. Y también escuchamos en una entrevista al señor presidente Salguana que dijo que pidiéramos, que solicitemos, y está bien sustentado ante el MEF, ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Si no contamos con los presupuestos, se hace más ralentizada, más limitada también la actuación del Ministerio Público. Y ojo que este presupuesto adicional ni siquiera es para incrementar cantidad de fiscales o despachos, es para atender aspectos básicos de funcionalidad de la institución. Finalmente, también hacemos una mirada interna institucional. Señores transportistas y señores de todos los gremios a nivel nacional, nosotros en el Ministerio Público y desde la más alta dirección, la Fiscalía de la Nación, por supuesto que somos los primeros en decir, fiscales que hagan bien su trabajo, felicitaciones, pero fiscales que no hagan bien su trabajo o que, como se dice o se ha venido diciendo de algunos sectores, que se libera detenidos, que se les denuncie a esos fiscales, que se les denuncie, pero no se puede solo decir sin hablar con cifras reales. Las observaciones que hagan ustedes hoy en día serán tomadas en cuenta, señores transportistas. Hay un compromiso. Nosotros consideramos que, y eso ustedes deben saberlo, el tema de las cifras, para que esto quede mucho más claro de lo que ya hemos venido diciendo, las cifras de detenidos son oficiales y están registradas en lo que se denomina el RENADESPLE. El RENADESPLE ha sido creado por ley, donde estamos unidas varias instituciones para registrar detenidos y también para dar información. Estamos ahí enlazados Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. ¿Por qué digo esto? Porque las cifras de detenidos y también de los que son liberados solamente se puede verificar y consultar a través de RENADESPLE, de este registro cuya responsabilidad está en manos del Ministerio Público. Hasta el día de hoy, de enero a marzo, de los 43.747 detenidos en flagrancia, solamente el 2.63%, un poco más de 1,000, son por delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Ahora, estos delitos, señores, no son en flagrancia. Estos delitos, cuando se les detiene, son en cuasi flagrancia o en flagrancia presunta, que quiere decir después o antes de las 24 horas de transcurrido. Son aspectos técnicos, pero para que ustedes se den cuenta de que en su gran mayoría, la extorsión, el sicariato, el secuestro, lo que estamos viviendo y ustedes están padeciendo, así como muchos peruanos, no son estrictamente en flagrancia. Por eso repito, reitero y pido, por favor, ya, hoy día tomemos ese acuerdo, que se fortalezca la inteligencia operativa del Mininter, de nuestros policías, de los escuadrones especializados, para que podamos ubicar antes que maten, antes que secuestren, antes que extorsionen, porque no sirve de nada o sirve de muy poco cuando se denuncia un sicariato, por ejemplo. Muchos sicariatos, señores, todavía tenemos investigaciones y no se encuentra al autor, precisamente porque lo hace de manera oculta, repentina, se escapa. Los extorsionadores lo hacen de manera clandestina, oculta, anónima, mandan a un tercero. Por eso, qué importante fortalecer la inteligencia operativa y en eso vamos a seguir insistiendo desde el Ministerio Público. Finalmente, el compromiso está públicamente, con todos, unidad de coordinación, pero cada uno cumpliendo con sus atribuciones y funciones constitucionalmente asignadas. Y hechos, señores, hechos y no palabras. Muchas gracias. Hoy día no podemos darnos el lujo de estar discutiendo roles, capacidades, destrezas y requerimientos y justificaciones de todo. Hoy día es cuando debemos de sacar a relucir todo lo que hemos hecho siempre, cada uno en su campo.
y por supuesto mantener una coordinación, pero siempre con el conocimiento exacto de lo que viene sucediendo. Pareciera que han pasado los años y dejamos de lado y no tomamos conciencia de la peligrosidad, del inmenso riesgo que corre la nación y la ciudadanía cuando tenemos a estas personas capturadas y luego por varias veces, después de ser capturadas y por delitos y en las mismas circunstancias, con los mismos elementos, incautándoseles armas, granadas, drogas, con los mismos cargos, las volvemos a capturar en 1 o 2 años. Y este discurso es para volvernos a encontrar, y no debemos encontrarnos. Lo que debemos de encontrar es un punto para ir juntos y para cumplir. Pero deseo la reflexión desde el Poder Judicial, que hoy día estuve hablando con una fiscal suprema, con miras a una campaña o algunas medidas que ustedes están tomando, y me estaba convocando para poder conversar entre jueces, fiscales y policías. Hoy en día debemos tomar cartas en el asunto para hacer las cosas bien, pero con energía y firmeza, con el respeto a los derechos humanos, pero pensando siempre que en la manera de la flexibilidad, en la manera del garantismo, estamos poniendo nuevamente en las calles a un sicario, a un extorsionador, a una persona que va a detonar explosivos. La inteligencia operativa no es otra cosa más que las habilidades, capacidades y destrezas que tiene un investigador que hace trabajos de inteligencia, que hoy en día están en el Código Procesal Penal como procedimientos especiales de investigación, que hace videovigilancia, quiere decir observación, vigilancia y seguimiento de los elementos identificados que forman parte de una organización o banda criminal. Después del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que nos permite escuchar las comunicaciones con las autorizaciones judiciales, quiere decir con las garantías y permisiones constitucionales. También el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto bursátil. Podemos hacer nosotros que una persona que pertenezca a una organización criminal, reclutarla, o sea, indicarle cuál es el camino correcto y llamarla para nuestro lado y empieza a informarnos lo que pasa al interior de una organización criminal. Eso se llama agente especial en cuanto sea civil o militar, y que se encuentra, retiro lo de militar primero, y que se encuentra formando parte de una organización criminal y la reclutamos, la convencemos. Luego formamos a otra persona con los perfiles y la colocamos ahí donde va a ser reclutada sí o sí por la organización criminal, y esa persona se va a infiltrar, también se llama agente especial. Si la persona que está dentro y una vez capturada, una vez aprendida o una vez en el argot nosotros decimos que hacemos el contacto, esta persona dice que quiere colaborar pero no puede quedarse en la organización, se llama colaboración eficaz porque cesa todo vínculo con ellos, renuncia a todas las actividades ilícitas y cuenta, narra, describe, proporciona hechos, elementos de convicción, indicios, evidencias que tiene que ser sometido a un proceso de corroboración. Eso es un procedimiento de colaboración eficaz. Y entonces tenemos todas estas herramientas. Se dice inteligencia operativa a raíz de esta metodología implantada por este Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo que jefaturó Benedicto Jiménez Vaca, porque el mismo hombre, el mismo agente, hombre o mujer, con el Ministerio Público, que siempre conduce la investigación, siempre, y así a nosotros nos conviene que conduzca la investigación, a todos los peruanos nos conviene, no como policía. No se trata de cuestiones protagonistas, se trata de ser eficaces, proactivos, rápidos al servicio de la ciudadanía. Entonces, este mismo sujeto que está haciendo estas labores de inteligencia y que puede ver el contacto entre una persona A, B, C, que llega a un inmueble 1, 2, 3, que suben estas personas a un automóvil, que se comunican entre ellos por vía telefónica o que tienen cuentas, que al mismo tiempo hay agentes y movimientos bancarios, esa misma persona es la misma que interviene en los inmuebles con autorizaciones judiciales en un marco constitucional. Esa misma persona va a ser la que va a investigar. A eso simple y llanamente se le llama inteligencia operativa. O sea, que ha quebrado lo que era ortodoxamente el que hacía el paquete de inteligencia,
cumplía, intervenían otros y la investigación lo llevaban otros, cosa que no estaba intimado, no tenía un conocimiento cabal. Entonces permitía en el interrogatorio, que es la fase de la investigación, preguntarles por los contactos, si conocía a una persona, si había mantenido un contacto telefónico, si había habido una interacción bancaria, etcétera. Entonces, estas cosas son las que avanzan, pero que toman tiempo, pero que sí se han visto mermadas en el tiempo, y acá solamente hago una reflexión, pero no para discutir, por el amor de Dios, no estamos en esas condiciones. Hoy día estamos hablando de inconstitucionalidades, por decir, de la ley 32.130, y yo les pido perdón porque sí, pues es que eso es frontal, porque han interpuesto una acción de inconstitucionalidad. Pero pregunto yo, entre 1993 y antes, y ¿cómo se llama? Y el 2006, que entró en vigencia el Código Penal, que fue promulgado en el 2004, todas esas acciones, recordemos que fue capturado en 1992 Manuel Rubén Abimael Guzmán, este gran genocida, este genocida, insano, terrorista, marxista, leninista, fue capturado también Polay Campos. Fueron capturados Jacito Valentino Collaro y Bellido y las bandas de los injertos, los destructores, los retacos. Entonces, esas épocas, que todo fue en un espacio de inconstitucionalidad, por el amor de Dios hay que desconocer entonces la realidad. Ese tiempo en que vivimos nosotros en la oscuridad del terrorismo y donde íbamos a recoger 15, 20, 25 muertos de tendida, solo, única y exclusivamente porque se les antojaba matar para capturar el poder. Y hoy día nuevamente fuerzas como estas, extranjeras, y otras que obedecen a programas que poco a poco iremos develando también, porque no existe una explicación para que hayan puesto en las redes cómo han ejecutado a 2 hermanos transportistas en todas las redes para que se haga totalmente viral. ¿Por qué? Si el objetivo ya estaba cumplido, la finalidad próxima es extorsionar a los miembros del mismo grupo. Pero cuando esto se hace viral es porque quieren desestabilizar. Es porque quieren crear un caos y hay que alzar el ojo ahí, pero con mucha cautela. Y termino diciendo esto. Estamos, por favor, para unirnos, para juntarnos entre peruanos y para enfocarnos de una vez por todas y tomar conciencia de lo que realmente es el problema y salir adelante todos juntos, todos juntos. Yo recuerdo, y les decía antes de ayer a los hermanos transportistas, he visto tantos coches bombas, he visto tantos muertos, he ido a tantas casas para verificar el estado de salud de los lesionados y nunca hubo un paro después de esto. Yo entiendo que los tiempos van cambiando, pero por favor, somos peruanos. Tenemos un mismo norte y un solo enemigo, que es la criminalidad y es la delincuencia común. Es lo que quería decirle, señor presidente. Gracias.